Asombrosas y maravillosas son las obras de nuestro Dios, como lo cantábamos en el cántico hace poco, amén. Y notamos desde que somos creyentes y tenemos conocimiento de la palabra del Señor, que el Señor ha manifestado su poder desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, amén, por medio de obras poderosas, amén, de prodigios y de milagros. Al estudiar la palabra nos damos cuenta que el Señor es soberano a la hora de ejercer su poder, amén. No hay una regla estándar o un molde que Dios use para manifestar su poder a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Dios es soberano. Amén. Hablemos ahora pues de la soberanía de Dios. Dios tiene absoluta soberanía en todo lo que Él hace, en todo lo que Él planea, piensa y tiene preparado para nosotros. El mismo universo fue creado para la gloria de Él mismo. Amén. Él es tan soberano que Él creó el universo para que el universo fuera una muestra de la gloria de Él mismo. Vemos que el salmista lo reconoce en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento y la creación son una muestra del poder y la existencia misma de Dios. Todo lo que nosotros vemos, la naturaleza, los animales, las aves silvestres, los peces del mar, incluso las cosas que no vemos y no entendemos. Amén. Hay cosas que sabemos que están ahí, pero no vemos. No vemos los átomos, no vemos las moléculas, no vemos las leyes que rigen la naturaleza, la ley de la gravedad, de la atracción, pero ellas están ahí, porque es una manifestación de la naturaleza poderosa de Dios. ¿Qué sucede cuando vemos las obras de Dios? Tienen un efecto en nuestras vidas, nos hacen maravillarnos, sorprendernos, porque todas ellas van más allá de nuestro entendimiento y nuestra limitación como humanos. Gloria al nombre de Cristo. En Isaías 43, 1 al 7, el Señor dice que a todas las cosas que Él creó y a su pueblo los llamó para su gloria y que para su gloria Él los ha creado. Si quiere vamos a Isaías 43. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Cordero. Gloria a Cristo. Versículo 7. Versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo ha sido creado por Dios y para la gloria de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en la inmensidad del firmamento alguna vez? Cuán grande y cuán extenso, incomparable e incomprensible es el mismo firmamento. Amén. El salmista en el Salmo 8:3 dice: contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. El salmista en esa época no tenía acceso a la tecnología que hoy tenemos. Hoy podemos encender el televisor, ponerlo en un documental y ver las exploraciones espaciales que ha desarrollado el hombre desde hace mucho tiempo y las ansias de conocer el origen de la humanidad. Amén. Imagínense qué hubiera pensado el salmista si hubiera visto todos los documentales que nosotros tenemos la capacidad de ver. Se sorprendería aún más y estoy seguro que aún más creería en la grandeza del poder de Dios. Ahora, los científicos mismos ratifican la inmensidad del universo. Dicen que el universo está en continua expansión y movimiento, porque Dios es un Dios dinámico, amén. Él no es un Dios quieto. Su existencia rige el universo y por su misma naturaleza el universo se mueve. Dicen los científicos que en el universo hay aproximadamente 100,000 millones de galaxias. Galaxias como
la de nosotros, la Vía Láctea, y que en cada galaxia hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Son cifras que ni siquiera los científicos son capaces de entender, de sentar sobre la Tierra. Es muy sencillo dar un número, 100.000 millones, pero es muy difícil sentarse a analizar el contenido inmenso de esos 100.000 millones dentro de 100.000 millones. En una noche clara, los expertos dicen que se pueden contemplar en el firmamento alrededor de 3.000 estrellas, que son perceptibles al ojo humano. Adivine, hermano, ¿quién creó toda esa cantidad de estrellas? Nuestro Dios. Él es el creador de esas estrellas. Ahora dice el salmista en el Salmo 147:4, algo que nos sorprende. Si quiere vamos al Salmo 147:4. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Ve la inmensidad de nuestro Dios? ¿Ve la inmensidad de nuestro Dios? Una pregunta que puede hacernos conscientes de esa inmensidad de la que estamos hablando es la siguiente: ¿se sabe usted el nombre de todos los hermanos de la iglesia? Yo no me lo sé. ¿Se sabe usted todos los nombres de sus vecinos? Incluso hay nombres de nuestra propia familia que se nos olvidan. Ay, el hijo de mi tía tal, pero es que no, ¿cómo es que se llama? Tan limitados somos, hermanos, que ni siquiera nos acordamos de los nombres que consideramos importantes. Ahora la Biblia dice que el Señor cuenta las estrellas y que a todas, una por una, llama por su nombre. Amén. Vamos a Isaías 48:13. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jehová. Dice así, habla el Señor: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Mi mano fundó la tierra, la mano del Señor fundó la tierra. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Con la mano derecha midió los cielos. El palmo era una medida antigua que era identificada con lo que hoy llamamos una cuarta. Con una cuarta del Señor, Él mide los cielos. Nuestra cuarta aproximadamente son 20.1 centímetros. Y la del Señor, sorprendente, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Algunos entonces podrían decir, bueno, pero Dios, ¿por qué creó el universo tan grande, tan vasto, tan maravilloso? Porque hay cosas que no se conocen, que no se entienden, y solamente hay registro de vida racional en un solo planeta, chiquitico, comparado con muchos otros planetas. ¿Por qué? Hermano, la respuesta es sencilla, es que no se trata de nosotros, de nuestro entendimiento o de nuestra naturaleza, se trata de Dios, amén. Y por eso Dios nos creó a nosotros para que lo conociéramos a Él, para que lo glorificáramos a Él, y nos dejó una muestra de la naturaleza de Él, el mismo universo, porque nuestro Dios no tiene límites, amén. Así como el universo no tiene límites, el Señor no tiene límites. Es una de las muestras que el Señor dejó para que creyéramos precisamente en Él. Ahora pues sabemos que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Eso es una muestra de la soberanía del Señor. En Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso quiere decir que el Señor obra y hace como Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Amén. Nosotros podemos orar para que el Señor tenga misericordia de alguien y es la voluntad de Dios que lo hagamos. Amén. Pero Él es el único que puede decidir tener esa misericordia o no tenerla, dar una bendición o no darla, dar una respuesta o no darla. Amén. Y eso no quiere decir que por no recibir la respuesta, por no recibir esa manifestación sobrenatural que estamos esperando,
No quiere decir, uno, que Dios no existe, y dos, que Dios no nos ama, porque en su palabra está demostrado que Él demostró su amor al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Eso debe bastarnos y sobrarnos, porque con ese sacrificio usted y yo tenemos nada más y nada menos que la salvación y la vida eterna. Probablemente no tengamos esa mansión que queremos, pero tenemos la vida eterna. Probablemente no tenemos el contrato que estamos buscando, pero tenemos la vida eterna. Debemos ser agradecidos con el Señor por eso. Ahora, la soberanía de Dios se ejercita por la gracia. Amén. Recordemos que la gracia es lo contrario a justicia. En la justicia no hay misericordia, en la gracia sí hay misericordia. La justicia nos da el pago de lo que nosotros hicimos, en la misericordia no. En la misericordia hay amor de por medio. Por eso es que usted y yo tenemos la oportunidad de venir acá, porque aun cuando éramos y somos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El Señor, por medio de su sangre, compró la salvación para que nosotros pudiéramos tener la libertad de estar aquí escuchando su palabra y levantando nuestras manos delante de su presencia. Gloria a Jesucristo. La gracia está llena de misericordia, como lo leíamos en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto quiere decir que la gracia reina. Amén. Y si la gracia reina, quiere decir que es soberana también. No hay un rey sin soberanía. Si existe un rey, es porque es soberano y tiene autoridad de hacer las cosas. Asimismo, la gracia es soberana y tiene autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, nosotros sabemos que tenemos salvación y vida eterna. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre. Amén. Porque viene del Padre. Quiere decir que el Señor Jesucristo también es soberano. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, quiere decir poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí encontramos el poder, que significa autoridad, que es ejercitada por la soberanía, porque está cobijando a toda la creación. ¿Quién le dio esta autoridad y este poder a Jesús? El Padre, nuestro Dios. Amén. Y la Biblia lo dice en Filipenses 2:9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, mediante el cual tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, desde ese mismo instante hizo afirmaciones alarmantes a los oídos de los judíos. ¿Quieres saber qué clase de afirmaciones eran esas? Primero, la encontramos en Juan 5:18. Proclamó ser divino, y asimismo los judíos lo entendieron. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice la Biblia, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto nos refleja una ceguera espiritual. Amén. Ellos no entendían que el Mesías se había manifestado en la tierra y estaba frente a ellos. Había un velo que los estaba cegando. Amén. Ahora, el Señor proclamó ser el Hijo de Dios directamente. Juan 10:37, el Señor dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Las obras de quién? De Dios. El Señor proclamó ser el Mesías. Juan 4:25-26, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué respondió Jesús? Yo soy el que habla contigo. El Señor proclamó ser nada más y nada menos el Salvador del mundo. Juan 14:16, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El Padre está en el cielo, nadie va al cielo sino a través del Señor Jesucristo. Y los judíos lo entendieron perfectamente, por eso se levantaron contra él. Amén. Ahora, alguno podría decir, bueno, hermano, pero eso lo puede decir cualquiera. Esas afirmaciones las puede decir cualquier persona. Y debemos decir amén. Cualquiera lo puede decir. Hemos visto los casos de falsos profetas y falsos cristos que se han levantado diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. Amén. Pero hay una cosa: el Señor Jesucristo no solo decía lo que Él era, sino que Él demostraba a través de hechos poderosos que Él era lo que Él estaba diciendo. Él probó lo que proclamó a través de los milagros. Aleluya. El Señor Jesucristo tenía la autoridad del Padre y el poder del Padre. Por esa misma razón, el Señor tenía poder sobre 4 aspectos importantes que podemos resumir. El primer poder sobre el cual tenía el Señor autoridad, o la cosa, o la materia, o ¿cómo podríamos decirlo? Las cosas naturales sobre las cuales el Señor tenía el poder. Entre ellas está la misma naturaleza. ¿Y cómo puedo yo afirmar esto? Sencillo, acuérdese que el Señor calmó una tormenta, reprendió el viento y el mar. ¿Y en dónde está? Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún ellos en ese mismo instante no entendían quién estaba realmente enfrente de ellos, el Creador mismo. Por eso es que el mar y el viento se sujetaron a su palabra. El Señor tiene y se le dio poder sobre las cosas materiales y físicas. Por ejemplo, el hambre. Acuérdese cuando el Señor alimentó a 5,000 hombres con unos pocos panes y peces. Estamos hablando de una condición física que siente el cuerpo humano al tener ausencia de alimento, y también una manifestación poderosa en una materia orgánica, como lo es el pan y los peces. En Lucas 9:10 al 17, y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los que les sobró, 12 cestas de pedazos. El Señor, cuando da en abundancia. El Señor nunca nos va a dar una bendición a medias. El Señor nunca nos va a saciar a medias. Y hermanos, lo decimos tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Amén. Si usted tiene hambre del Señor, hambre espiritual, créame que el Señor va a llenarlo hasta que sobre y abunde. Nunca lo va a dejar con el tanque medio lleno, ni deseando de pronto un poquito más. Amén. Aun cuando estemos llenos del Espíritu Santo, debemos desear aún más, pero no quiere decir que el Señor no nos haya dado la medida abundante que Él siempre da. Gloria al nombre de Jesús. El Señor tiene poder sobre todo tipo de enfermedades y espíritus inmundos. ¿Por qué ligamos las enfermedades y los espíritus inmundos en este caso? Porque Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiere decir que habían endemoniados que por la posesión de los espíritus malignos tenían enfermedades físicas. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y también habían otros que tenían una enfermedad propiamente física que el Señor, por su naturaleza soberana y poderosa, los sanó. El Señor tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Todos conocemos la historia de Lázaro. Amén. Juan 11:14. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús respondió: tu hermano
resucitará. Sencillo. Él no le dio una cátedra teológica, no le abrió las escrituras y se las explicó delante de ella, el rollo de la ley, ni los libros que estaban escritos. Simplemente dijo, tu hermano resucitará. ¿Y qué sucedió? Resucitó. Amén. Así que estos poderes sobrenaturales no eran simplemente unos poderes sobrenaturales. El propósito de cada poder y de cada manifestación poderosa era sencillamente confirmar la naturaleza de Dios y lo que Él decía. Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos entendiendo que las manifestaciones poderosas de Dios tienen un propósito y es que nosotros como seres humanos entendamos y creamos en Jesucristo y en Dios. Amén. Ahora, a los apóstoles también se les dio autoridad y poder de hacer milagros. Amén. Y ese mismo poder y autoridad el Señor nos lo delegó también a nosotros. Pero ¿eso quiere decir que nosotros somos seres divinos como el Señor Jesucristo? No, el Señor Jesucristo, Él sí era divino y Él es divino. Nosotros somos seres humanos que ejercitamos el poder de su palabra y Él respalda con hechos maravillosos y con milagros las afirmaciones que nosotros decimos. Gloria al nombre de Jesús. Incluso los apóstoles en cierta ocasión, ellos negaron ser divinos cuando ellos estaban predicando en Hechos 14 del 11 al 15. Si quiere vamos a Hechos 14 del 11 al 15. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. La historia dice que Pablo y Bernabé llegaron a Iconio y estaban enseñando en la sinagoga y muchos judíos y muchos griegos habían aceptado la palabra que se había predicado, pero un grupo de los judíos saboteó y metió cizaña entre el pueblo y los expulsaron. Los expulsaron de Iconio. Ellos llegaron entonces a Listra y a Derbe. Estando en Derbe había un hombre lisiado, el cual estaba imposibilitado de los pies. Amén. Y Pablo al verle le dijo, levántate. E inmediatamente él fue sanado. Versículo 11. Entonces, cuando la gente vio este acto maravilloso, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos estaban conscientes de su condición humana. Y eso nunca se nos puede salir de la cabeza. Somos siervos del Señor, somos hijos de Dios, que por su misericordia hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, que por su misericordia, al respaldar su palabra, Él ejecuta milagros y prodigios a través de nuestras manos. La Biblia lo dice, impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, echarán fuera a los demonios, pero no somos nosotros, es el Señor a través de la confirmación de su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Así que estos poderes milagrosos se le fueron dados a los discípulos para confirmar la palabra que ellos predicaban. Y lo dice en Hebreos 2 del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor nos dice,
o encontramos en la palabra, que cuando los apóstoles recibieron el llamado de la Gran Comisión, ellos se fueron a predicar a todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con señales a los que le seguían. Gloria al nombre de Jesús. Ahora en Mateo 11:15, el Señor está hablando con los discípulos de Juan el Bautista y Él les señala o les demuestra, les hace una lista de algunos milagros. ¿Como cuáles? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Alguna vez se ha puesto usted a detallar este versículo? ¿Alguna vez? Los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpios. ¿Alguna vez se ha identificado usted con este versículo? Yo sí. Y ahorita lo podemos nombrar. Yo me puedo identificar perfectamente con ese versículo. Ahora, para nosotros llegar a identificarnos con el versículo, primero tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que invertir un tiempo leyendo la palabra y estudiándola. Vamos a Santiago 1, versículo 23 al 25. Por las cosas del Señor fue la cita bíblica que el hermano a cargo de dirigir el culto leyó. Amén. Santiago 1, 23 al 25. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el versículo 24 dice que si nosotros nos vemos en el espejo, en este caso es la palabra del Señor, y no prestamos atención a lo que estamos viendo, o sea, a lo que está escrito, entonces nos olvidaremos de quiénes somos realmente. ¿Qué clase de hombre soy yo? ¿Qué clase de mujer es usted? Amén. La condición innata que cada uno de nosotros, en la conciencia que el Señor nos ha dado, sabemos quiénes somos. Ahora, pero si hacemos lo que dice el versículo 25, si observamos atentamente la ley de la libertad, entonces seremos capaces de aceptar que necesitamos la obra milagrosa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar nuestras falencias y nuestras limitantes como seres humanos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay registros de los espejos que se usaban. Los espejos también fueron usados en la cultura hebrea. Y distan mucho de los espejos que nosotros tenemos hoy en día. Esos espejos eran de metal o de bronce bruñido para que tuvieran un efecto de refracción. Los que tenemos hoy en día son capas de plata o de aluminio sobre una superficie de vidrio o de cristal. En el tabernáculo de reunión, la Biblia nos dice que para hacer la fuente que estaba en el tabernáculo de reunión, las mujeres donaron sus espejos, que estaban probablemente hechos de bronce, un material que realmente reflejaba. Y adicionalmente, con el agua conformaban como una especie de espejo grande. Podemos decir que tiene dos significados. El agua para limpiar, que era donde se limpiaban los sacerdotes y donde podían verse los defectos. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra nuestros defectos y nos da el remedio y la solución para ser limpios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en esos espejos primitivos no se mostraba una imagen tan clara como el espejo que tenemos tal vez en el baño o en la sala. Era más que simplemente pararse enfrente del espejo y arreglarse la camisa o el cabello. Tenían que mover el espejo varias veces buscando el ángulo perfecto en el que la luz reflejara la superficie y se viera precisamente un reflejo aceptable de la persona que estaba enfrente. Entonces quiere decir que la imagen no era en alta definición, como estamos acostumbrados a hablar hoy en día, era de pobre definición. La persona que era dueña del espejo llegaba a tener
esa práctica porque no era inmediato, tenía que moverlo, ajustarlo y ya tenía la medida de los movimientos para poderse ver en el espejo. Y eso también nos denota y nos confirma la palabra de Dios. Hay que ser cuidadoso, hay que ser detallado, hay que ser constante, hay que tener toda la disponibilidad de buscar el reflejo correcto a través de la luz de Cristo en la palabra de nuestro Dios. Y es precisamente la idea del versículo que leímos. A través de una observación constante, perseverante, detallada y profunda, podremos vernos realmente como nosotros somos y podemos aceptar que necesitamos que el Señor Jesucristo haga su obra en nosotros. Aleluya. Y que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver y para que podamos entender. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Amén. Ahora hablemos un poquito sobre los milagros. Una definición común que encontramos nosotros es que un milagro es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Muchas veces los actos divinos van acompañados por hechos insólitos llamados milagros. Amén. La palabra viene del miraculum o mirari, que significa admirarse. Es decir, es el hecho o el resultado de un milagro es la admiración, tanto en la persona que lo experimenta como en la persona que lo presencia. Amén. Es una revelación y una demostración del poder y la existencia misma de Dios. Ahora vamos a hablar sobre los milagros que el Señor Jesucristo realizó. El primero de los milagros que aparece registrado en el Evangelio de Juan es la conversión del agua en vino. Lo encontramos en Juan 2, del 1 al 11. Es el primer milagro registrado. Este milagro nos demuestra que el Dios dueño y soberano de la naturaleza estaba presente en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué es necesario para hacer vino? Es necesario que llueva, es necesario que la semilla germine, es necesario que crezca, es necesario que sea tomada, que sea molido y que sea procesado. Amén. El Señor Jesucristo acortó todo ese proceso en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que Él tenía el control sobre las leyes que rigen la naturaleza. Entonces, en esta ceremonia tenemos a Jesús, tenemos la ceremonia, tenemos el vino, tenemos también el vino que ya no estaba, que se les había acabado, y tenemos las tinajas ceremoniales. Ahora, nosotros sabemos que el vino simboliza la sangre del cordero que iba a ser inmolado y significa gozo, amén, y alegría. Y era una demostración de que el Mesías estaba ya en la tierra, que había establecido su reino, que iba a traer salvación y alegría al mundo a través de la sangre que Él iba a derramar como sacrificio por nuestra salvación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Se alegra por esto? Yo me alegro por esto, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, si queremos detallar un poquito más, podremos decir, bueno, el Señor, ¿cómo hizo para convertir el agua en vino? ¿La tocó? La Biblia dice, no nos dice que Él la tocó. ¿Dijo alguna palabra especial? ¿De pronto alguna palabra con autoridad o un grito? No. Es una muestra más de que el Señor es tan poderoso que Él hace sus obras como Él quiere, aun cuando nosotros no entendamos. Amén. La Biblia dice que lo que no entendemos aquí, lo entenderemos cuando estemos frente a Él cara a cara. Aleluya. Segundo milagro que podemos nosotros nombrar en Mateo 8:26. Este milagro sucedió en medio del mar y había una tormenta como protagonista y una barca. Amén. Podremos decir nosotros entonces que el mar representa el mundo en el que vivimos y la barca representa nuestras vidas. Amén. La barca es su vida y es mi vida. Cada uno estamos en una barquita en el mar que es el mundo. Cuando se levantan las tormentas, tenemos dos opciones. Consideremos dos escenarios. El escenario 1, que en la barca, es decir, en nuestras vidas,
está el Señor, como está narrado en la palabra. Se levantó la tempestad, los vientos huracanados, las olas enormes, casi a punto de hacer naufragar la barca, y el Señor reprendió los vientos, hubo gran bonanza y había paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dentro de la barca. Amén. Él estaba dentro. Ahora consideremos el otro escenario. La misma tormenta, la misma barca, pero sin el maestro adentro. ¿Qué va a suceder? Se va a hundir. No hay quien reprenda el viento, no hay quien proteja al dueño de la barca. Amén. Y esto es un reflejo de lo que nosotros vemos hoy en día en el mundo. Los afanes de este mundo, las tormentas que causa el mundo en las personas que no tienen a Cristo, los afligen de tal manera que ellos sienten que ya van a perecer. Lo que ellos en su ceguera espiritual no ven y no entienden es que el Señor está disponible para entrar en la barca de ellos y reprender esos vientos y esa tempestad. Ahora, podremos nosotros preguntarnos, bueno, pero ¿por qué la gente no tiene a Jesús en sus vidas, en las barcas? Y la respuesta la encontramos en Mateo 8:23. Dice así: y entrando él, el Señor, en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron, entraron juntamente con él. Esto nos denota que es decisión personal de cada persona. Entrar en la barca a la que el Señor entra o entrar en la barca que está desocupada y sin el Señor. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar allá afuera, decirles que el Señor es el Salvador, que el Señor puede calmar las tormentas de sus vidas, traer salvación, vida eterna, perdón de pecados, y que ellos pueden ser salvos a través del Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, amén. Otro milagro. Encontramos una agrupación de milagros con mudos, sordos y ciegos. Mudos, sordos y ciegos. Recordemos que si una persona tiene esta limitante visual, no es consciente de lo que pase alrededor, no es consciente de lo que hay adelante, atrás, a un lado, si hay algún tipo de peligro delante de sí. Si no tienen el conocimiento, quiere decir que no saben, y al no saber, el entendimiento está entenebrecido. Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es oscuro, el cuerpo es oscuro, no hay luz. Si la persona está sorda, no puede oír, amén. No puede atender a una llamada de auxilio o de alerta. No puede oír una recomendación de cómo tener una vida ordenada y recta, amén. Quiere decir que no pueden escuchar mandamientos, los mandamientos, hablando espiritualmente, que el Señor dejó en su palabra. Al no oír y al tener sus oídos sordos, ellos van a hacer lo que quieren. Y ese es el comportamiento que nosotros vemos hoy en día en las personas que no conocen al Señor. ¿Por qué es importante oír? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que el Señor necesita que nosotros aceptemos nuestra condición para que Él abra nuestros oídos y podamos oír, podamos tener fe y podamos creer en la palabra de Dios. Ahora, todo lo que vimos son los yugos que Satanás, que el Señor lo reprenda, pone en la humanidad a través de espíritus inmundos. Los espíritus inmundos pueden tener efectos tanto físicos como psicológicos, como enfermedades, deformaciones, dolencias, depresión, tristeza, ansiedad, tendencias suicidas. Pero déjeme decirle que el que tiene autoridad sobre todas estas huestes de maldad está aquí, y Él es el Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre y tiene toda la autoridad para liberar, para sanar, para restaurar. Aleluya. El Señor levantó a Lázaro de la muerte.
Este milagro específicamente nos muestra nuestra condición espiritual. Amén. Sin Dios estamos muertos. Con Dios estamos vivos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Éramos muertos espirituales y ahora vivimos porque podemos entender la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, usted y yo tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de pecados, tenemos la libertad de levantar nuestras manos, de proclamar el nombre del Señor, tenemos la libertad de entrar en su presencia, a hablarle directamente a Él y expresar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Ese es un privilegio enorme que muchas personas allá afuera, aunque no lo reconozcan abiertamente, quisieran tener, porque lo que nosotros tenemos es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Es así que podemos decir que a través del sacrificio del Señor Jesucristo tenemos vida eterna y perdón de pecados. Tenemos la libertad de ir al Padre, como lo acabamos de decir. Ahora, ¿sabe usted qué es la vida eterna? ¿Sabe usted qué es la vida eterna? Vaya conmigo a Juan 17:3. Lo hemos estudiado varias veces y el Señor nos lo ha enseñado a través de su palabra y a través del pastor también muchas veces. Pero es necesario, hermanos, que seamos conscientes de qué exactamente es la vida eterna. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios y a Jesucristo, quiere decir que hemos aceptado el señorío del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros, que hemos aceptado que el Padre en su soberanía envió a su Hijo a morir por nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Quiere decir que aceptamos su palabra y que aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso tenemos la vida eterna, al conocer a Dios y a aceptar a Jesucristo como su Hijo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de Jesucristo. Y esa es la vida eterna precisamente. Ahora, no sé si usted se dio cuenta, pero no dimos el título de la predicación. Amén. Y ese es el momento específico para decirlo. Yo soy un milagro de Jesús. Usted es un milagro de Jesús. ¿Por qué? Bueno, hermano, yo era ciego y ahora puedo ver. Yo era sordo y ahora puedo oír. Yo era mudo y ahora puedo proclamar que Jesucristo es Rey. Yo era leproso y ahora puedo entrar con libertad ante su presencia sin ser rechazado. Yo soy un milagro de Dios. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Cristo. Yo vivía en un mundo lleno de tormentas que me azotaban, pero con Jesús hay calma y hay paz. Aun cuando esté la tormenta, tengo paz en mi corazón porque el Maestro está conmigo y sé que Él no me va a dejar perecer. Él no lo va a dejar perecer a usted. Aleluya. En esta noche el Señor está con nosotros. Si usted siente que está ciego, que está sordo, que está mudo, que no puede hablar, que no puede entender, que no puede ver, que no puede sentir libertad, paz, el Señor Jesucristo está aquí para ejecutar su poder en su vida y para que usted, si no tiene al Señor Jesucristo, también pueda decir: yo soy un milagro de Jesús. Lo único que debemos hacer es tomar nuestra cruz y seguirlo. La decisión es de nosotros, dar el paso y seguir al Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es nuestra decisión. Pongámonos sobre nuestros pies.